¿Qué lees? Dulce de Bohemia, de Valle Inclán. ¿La conoces? Pues no, eso es... Anda, que te lo explico. Valle Inclán nació en una vieja casa llamada El Cantillo, situada en la calle de San Mauro, en la localidad pontevedresa de Villanueva de Arosa, al borde de la ría y frente a la isla de Arosa, pueblo de pescadores y campesinos. Era el segundo hijo de una familia de raigambre carlista, uno el marinero y escritor, periodista y poeta por gusto Ramón del Valle Bermúdez de Castro, y de Dolores de la Peña y Montenegro, ambos de ascendencia hidalga, poseedores de casas solariegas y viejos fueros, pero venidos a menos. Ramón fue bautizado 3 días después de su nacimiento en la iglesia de San Cimbrán de Cálago, con 3 nombres. Ramón José Simón, con los apellidos Valle y Peña, tomó su nombre artístico del apellido de uno de sus antepasados paternos, Francisco del Valle Inclán. El nombre de Ramón se le puso en honor a su padre, el de José por ser patrono de la madrina y abuela materna del bautizado, y Simón por ser el santo del día en el que nació. No se celebró el bautizo porque el parto fue complejo y la madre quedó muy debilitada. 2 poblaciones se disputan su nacimiento, Villanueva de Arosa y Puebla del Caramiñal. Él afirmaba que nació en un barco que hacía la travesía entre ambas por la ría. La disputa nace de la temporada que pasó su madre, Dolores de la Peña, en agosto en Puebla del Caramiñal, con motivo de las preparaciones previas del Partén, septiembre de 1885. Sin convicciones y siguiendo la imposición directa de su padre, comenzó a estudiar el Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, con resultados igualmente irregulares. Valle Inclán no tiene preferencia por ninguna carrera, siendo iguales. Desde los primeros instantes universitarios solicitó examinarse por libre de algunas asignaturas. Disponiendo de poco dinero, impartía clases particulares de latín y frecuentaba más los cafés que las aulas, siendo también asiduo de la biblioteca de la universidad. Pudo vérsele por el Ateneo Compostelano y frecuentando los espacios literarios. En esos años trabó amistad con aquellos que más tarde llegarían a ser figuras relevantes del mundo de la cultura y de la política galleganota. También trabó amistad con el florentino Attilio Pontanari, del que aprendería esgrima y nociones de italiano. En el año 1888 se matriculó en dibujo y adorno de figura en la Escuela de Artes y Oficios. Valle Inclán se hizo pronto uno de los estudiantes más populares de la universidad. Esta estancia de la madre, tras una hipotética estancia en Italia, aún por documentar. Viaja a Madrid a finales de 1890. Colabora en diarios como El Globo, dirigido por su amigo e importante mentor Alfredo Vicenti, quien publica algunos de sus artículos y cuentos, y La Ilustración Ibérica, y dedica gran parte de su tiempo libre a asistir a representaciones del género chico confundío a algunos biógrafos. Durante su estancia mexicana, escribió para los periódicos El Correo Español, El Universal y El Veracruzano Independiente. Su labor pasa por ser mero traductor al castellano de textos italianos y franceses, a pesar de que posee ligeros conocimientos sobre ambos idiomas. Pasa en tierras mexicanas un periodo algo menor de un año, repartido entre las ciudades de Veracruz y Ciudad de México. Durante esa época se encontraba Porfirio Díaz como presidente de México. Su poder le impone una severa censura. La vida a partir de ahora en tierras americanas será una aventura para Valle Inclán. La situación de regreso a España en 1893 se instaló en Pontevedra, lugar elegido por él con objeto de aliviar su nostalgia. Es en este lugar donde trabó amistad con Jesús Muruais, bibliógrafo y profesor de latín en el Instituto de la Ciudad, en cuya biblioteca pudo leer a los más importantes autores europeos de la época contemporánea. Es Valle Inclán un joven escritor recién llegado de América, atendiendo a una imagen de dandy. Aparece frecuentemente en el Café Moderno de Pontevedra y exhibe su dialéctica peculiar que luego lo haría famoso. Es durante esta época cuando el poeta italiano Gabriele D'Annunzio ejerce una fuerte influencia sobre él, y de él toma la fórmula del decadentismo europeo. Valle Inclán conoce también durante esa época pontevedresa a René Gil. Durante su estancia en Pontevedra, que se prolongaría hasta 1895, publicó su primer libro, la colección de relatos de tema amoroso, en 1894, titulado Femeninas. Esta primera obra aparece a la luz con el apoyo de su amigo
de su padre, Manuel Murguía. Valle Inclán ya se siente escritor, ya sabe a partir de ese instante la dedicación futura de su vida. El 24 de julio de 1899, en una discusión en el Café Nuevo de la Montaña, ubicado en la planta baja del Hotel París, el periodista Manuel Bueno Bengoechea le causa una herida en un antebrazo que termina gangrenándose y se hace necesaria la amputación de este miembro. En 1900, Valle Inclán participa en un concurso de cuentos auspiciado por el diario El Liberal. Aunque no consigue ganar el premio, su relato Satanás fue muy elogiado por Juan Valera, uno de los miembros del jurado, en un artículo de prensa. Parece ser que el jurado no quiso arriesgarse a premiar un relato tan innovador. En los años siguientes siguió colaborando en varias publicaciones como la Ilustración Artística, la Ilustración Española Hispanoamericana o la España Moderna. En Alma Española publicó en diciembre de 1903 una famosa autobiografía. En los lunes del Imparcial empieza a publicar Sonata de Otoño, en que hace por primera vez aparición su personaje el Marqués de Bradomín. Comienza a ser asiduo del Nuevo Café de Levante, en el que se concentrará durante un decenio casi toda la vida intelectual de Madrid. Traduce a Esa de Queiros. Valle Inclán contrae matrimonio con Josefina Blanco Tejerina en la mañana del 24 de agosto de 1907, en la iglesia madrileña de San Sebastián. Él tiene 40 años y ella 28. Tras la boda, ella abandona la profesión teatral, con excepción de una gira por Hispanoamérica. Enseguida nace la primera hija, María de la Concepción, de un total de 6 hijos nacidos a lo largo de los 15 años siguientes. Valle Inclán publica Historias perversas, la que sería su primera obra de poesía, Aromas de leyenda, versos en loor de un santo ermitaño, y comienza con la escritura de su serie de obras teatrales de las farsas. En 1915 escribe al rey solicitando la rehabilitación de los títulos del Marquesado del Valle, Vizcondado de Viexín y Señorío del Caramiñal. Sus peticiones no son atendidas. Los años que rodean la publicación de La Lámpara Maravillosa. Ejercicios espirituales son especialmente duros para Valle Inclán. Su amigo Rubén Darío realizará en 1914 el que será su viaje de regreso definitivo a Nicaragua, donde muere en 1916. Publicada en una primera versión por entregas semanales entre el 31 de julio y el 23 de octubre de 1920 en el Seminario España. En 1924 se edita la versión definitiva, revisada y reeditada con 3 escenas más. No se estrenaría en España hasta 1970. La obra narra las últimas horas de la vida de Max Estrella, un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales, ya anciano, miserable y ciego, que gozó en algún momento de cierto reconocimiento. En su peregrinaje por un Madrid oscuro, turbio, marginal y sórdido, le acompaña don Latino de Hispalís, y le dan réplica algunos otros personajes de la bohemia madrileña de la época. En sus diálogos se vierten de forma magistral críticas a la cultura oficialista y a la situación social y política de una España condenada a no reconocer a sus próceres. Tras múltiples vicisitudes, la obra acaba con la muerte de Max Estrella y se prolonga con su velatorio. El drama se cierra con un borracho que grita «¡Cráneo privilegiado!», expresión que se repite a lo largo de la historia y que resume el enfoque esperpéntico de la misma. A partir de la figura de Max Estrella trasciende la anécdota del fracaso y la muerte de un escritor venido a menos. La obra se convierte en una parábola trágica y grotesca de la imposibilidad de vivir en un país deforme, injusto y opresivo, como es la España del 1920, degradada, desconsiderada, con un pueblo llano y llena de corrupción.